Vale, en este vídeo vamos a empezar a ver las sustancias oxigenadas, ¿vale? Hasta ahora habíamos visto los hidrocarburos que estaban constituidos solo por carbonos, hidrógenos, ¿vale? Como los alcanos, los alquenos o los alquinos. Y ahora ya vamos a empezar a ver compuestos donde aparecen uniones carbono-oxígeno, ¿vale? Y la primera sustancia oxigenada que vamos a ver son los alcoholes. Entonces, en los alcoholes, lo que vamos a hacer va a ser sustituir un hidrógeno por el grupo OH, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos este compuesto está formado por dos carbonos y un enlace simple entre los carbonos. Entonces, a esto se le llamaría etano. ¿Pero qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, a este carbono podemos quitarle uno de los hidrógenos, ¿vale? Entonces nos quedaría CH3, CH2. Y ahora podemos añadir, como hemos dicho, el grupo OH. Y con eso conseguiríamos un alcohol. ¿Cómo nombraríamos a ese alcohol? Pues a esta O la vamos a sustituir por OL. Entonces vamos a tener el etanol, ¿vale? En este caso no haría falta decir dónde está el grupo OH, ¿vale? Porque siempre vamos a empezar a contar desde ese grupo, ¿vale? O intentando que el localizador sea lo más bajo posible. Entonces, esté en el primero o en el segundo carbono, si hubiera estado en este, también sería etanol, ¿vale? Porque empezaríamos a contar por ahí. Entonces, en este caso, no haría falta indicar. Pero, por ejemplo, si tenemos el siguiente caso, CH3, CHOH, CH3, ¿vale? Recordad que si tuviéramos un propano sería así, ¿vale? En este caso solo dos hidrógenos porque este carbono ya tiene un enlace con el carbono de la izquierda y otro enlace con el carbono de la derecha, entonces solo le harían falta otros dos enlaces covalentes, ¿vale? Entonces por eso aquí solo tenemos dos hidrógenos. Entonces si aquí quitamos un hidrógeno nos quedaría solo uno y añadimos el grupo OH. Bueno, pues ahora, al igual que ocurría con los enlaces dobles y con los enlaces triples, tenemos que indicar dónde está ese OH. Entonces el nombre sería 2-propanol, ¿vale? Como ocurría también con los enlaces dobles y triples, también es posible que encontremos más de un grupo OH, ¿vale? Entonces, podemos tener el siguiente caso. Es importante mencionar que solo vamos a tener un grupo OH por cada carbono, ¿vale? Un grupo OH por cada carbono. Entonces, ¿esto cómo sería? Etano, pero como tenemos 10, o sea, como tenemos 2 diol, ¿vale? Este di para mencionar que tenemos dos grupos OH. En este caso tampoco hace falta aquí indicar 1, 2, ¿vale? Esto no haría falta indicarlo porque esos grupos OH, si tenemos dos y tenemos solo dos carbonos, pues van a estar uno en uno y otro en el otro, ¿vale? Recordad que solo puede haber un OH por cada carbono. Otro caso, por ejemplo, podría ser el siguiente, que tiene un nombre especial, ¿vale? Esto podría ser o bien propanotriol, ¿vale? Sin indicar 1, 2, 3, por lo que acabo de mencionar, o también se le conoce como glicerina, ¿vale? Vale, ahora vamos a ver qué ocurre si Bueno, es importante mencionar que vamos a tener diferentes grupos funcionales, ¿vale? Aquí aparecen todos los grupos funcionales que tenemos. Entonces, hasta ahora habíamos visto los alcanos, los alquinos y los alquenos, ¿vale? Entonces, en esta tabla, los grupos funcionales que aparecen arriba son los más importantes y cuanto más abajo estén son menos importantes, ¿vale? Entonces, si os fijáis, el doble enlace, ¿vale? El doble enlace es el más importante,
¿vale? Y con el doble enlace, si era el grupo principal, añadíamos eno, ¿vale? Por ejemplo, buteno, propeno y todos esos. Luego, en el orden de importancia vendría el triple enlace, que se añadía ino, y por último, los menos importantes eran los alcanos, que añadíamos la terminación ano, ¿vale? El sufijo ano. Entonces, ¿qué pasa si no era grupo principal? Por ejemplo, si teníamos un alcano en forma de radical, que añadíamos IL, ¿vale? O hilo. Por ejemplo, metil o etil, ¿vale? Eso ocurría cuando no era un grupo principal, cuando era un grupo secundario. Vale, pues si os fijáis, donde tenemos el alcohol, lo tenemos aquí, que sería, como veis, ese grupo OH, ¿vale? El alqueno, el doble enlace, el alquino, el triple enlace entre los carbonos y el alcano, el enlace simple. Entonces, si os fijáis, el alcohol es más importante que todo lo que habíamos visto hasta ahora, ¿vale? Y entonces, cuando es grupo principal, como acabamos de ver, se añade ol, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si no fuera grupo principal? Pues tendríamos que añadir hidroxi. Entonces, voy a hacer un ejemplo simplemente para que veáis qué ocurre cuando el alcohol no es grupo principal. Entonces, por ejemplo, si tenemos lo siguiente, ¿vale? Aquí, si os fijáis, tenemos un alcohol, ¿vale? Tenemos el grupo OH. Pero aquí no tenemos un alcohol, ¿vale? En ese caso tenemos un aldehído, ¿vale? Si os fijáis, CHO es un aldehído, ¿vale? Y el aldehído es más importante que el alcohol y, por supuesto, que los alquenos, los alquinos y los alcanos. Entonces, ¿qué haríamos para nombrar el compuesto que acabo de indicar? Como el aldehído es más importante, tenemos que intentar que el aldehído tenga el localizador más pequeño. Entonces empezaríamos a contar por aquí. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y entonces ahora el alcohol lo tenemos en el 2. ¿Vale? Entonces, ¿cómo indicaríamos? Pues 2, pero ahora, como ya no es el grupo principal, ¿vale? No se añadiría ol, sino que tendríamos que añadir hidroxi, ¿vale? Entonces pondríamos 2 hidroxi. Ahora tenemos 4 carbonos, entonces buta, y tenemos que mirar cuál es el sufijo del aldehído. Entonces el sufijo del aldehído es al. Entonces ya no va a ser un butano, sino que va a ser butanal. ¿Vale? Entonces aquí hemos puesto este sufijo porque el aldehído es el grupo principal. Y hemos puesto este prefijo porque el alcohol es un grupo secundario, ¿vale? Esta es un poco la idea y es muy importante que conozcáis esta tabla de preferencia de los diferentes grupos funcionales y qué sufijo utilizan si es el grupo principal y qué prefijo utilizan si es el grupo secundario, ¿vale? Vale, vamos a hacer ahora algún otro ejemplo de alcoholes para intentar afianzar un poco los diferentes conocimientos. Vale, tenemos el siguiente compuesto, ¿vale? Y entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar la cadena principal, que en este caso va a ser la cadena que contenga mayor número que contenga ese grupo OH, el mayor número posible, y que sea la más larga posible, ¿vale? Entonces, esa cadena principal va a ser esta. A la hora de contar tenemos que intentar que los grupos OH tengan el menor localizador posible. Entonces empezaríamos por la izquierda, ¿vale? Porque de esta forma nos van a quedar en el 3, en el 2 y en el 3. Y de la otra forma en el 3 y en el 4. Y ahora que tenemos aquí un metil y otro metil. Entonces, ¿cómo indicaríamos esto? Sería 2, 3 dimetil. Y ahora, en este caso sí que tenemos que indicar dónde está ese grupo OH, ¿vale? Porque puede estar en los diferentes carbonos. Entonces sería 2, 3, tenemos 5 carbonos, entonces sería pentano y luego diol,
porque el alcohol es el grupo principal, ¿vale? Y entonces se añade ese sufijo, ¿vale? Vamos a hacer otro ejemplo un poco más complejo. CH2, vamos a añadir aquí un doble enlace. Vale, entonces imaginemos que tenemos el siguiente compuesto, ¿vale? Entonces, primero identifica la cadena principal, ¿vale? La cadena principal va a ser esta, que es la que incluye el grupo OH y es la más larga posible, ¿vale? ¿Por dónde empezaríamos a contar? En este caso, por la derecha, ¿vale? Porque así el OH nos queda en el localizador número 2. Luego, ¿qué tenemos por aquí? Aquí tenemos otra vez un metil, aquí tenemos otro metil, y cuidado que ahí tenemos en el enlace número 6, tenemos un doble enlace, ¿vale? Entonces empezaríamos 4,6 dimetil, y ahora tenemos que indicar dónde está ese doble enlace. 6, como hay 7 carbonos, hepten, ¿vale? En correspondiente al doble enlace. Y ahora, ¿dónde está el alcohol? En el localizador número 2 y ol, ¿vale? Esto sería el nombre del compuesto, ¿vale? Vale, ahora vamos a ver, ¿vale? Si os acordáis, esto era un benceno, es decir, un compuesto que era cíclico, que estaba formado por 6 carbonos y tenía 3 dobles enlaces, ¿vale? Si os acordáis, cuando añadíamos un metil, esto lo podíamos nombrar metilbenceno, ¿vale? No hacía falta indicar dónde estaba ese metil, o también lo podíamos llamar tolueno, ¿vale? Tolueno. Pues al igual que ocurría con eso, cuando tenemos un grupo OH en un benceno, tiene un nombre especial que se va a llamar fenol, ¿vale? Que se va a llamar fenol. Entonces, por ejemplo, si tenemos lo siguiente compuesto, aquí un OH y aquí, por ejemplo, un cloro, ¿cómo lo vamos a llamar? Tenemos que intentar que el OH esté en el localizador más bajo, ¿vale? Entonces empezaríamos por aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si os acordáis, cuando en un benceno teníamos en las posiciones 1 y 3 esos radicales, ¿vale? Acordaos que en los bencenos, cuando había dos radicales, había una nomenclatura especial, ¿vale? Que sería O si estaban en los radicales 1 y 2, M si estaban en los radicales 1 y 3 y P si estaban en los radicales 1 y 4, ¿vale? Ortometapana. Entonces, en este caso, como están en el 1 y 3, será M. Entonces, esto va a ser M clorofenol, ¿vale? Si, por ejemplo, tuviéramos esto, OH y, por ejemplo, aquí un metil, pues esto va a ser O, ¿vale? Porque están en el 1 y en el 2, metilfenol, ¿vale? Si en cambio tenemos más de dos radicales, ¿vale? Por ejemplo, el siguiente caso, que tenemos, por ejemplo, aquí un OH, aquí tenemos un metil, aquí otro metil y aquí otro etil, un etil, pues tenemos que empezar a contar por el alcohol, por el grupo OH, y intentar que todo lo demás tenga el localizador más bajo, ¿vale? Entonces va a ser en sentido horario. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Y de esta forma, acordaos en orden alfabético, 2 etil, 4, 5 dimetil, fenol, ¿vale? Si por ejemplo tuviéramos dos OHs, por
ejemplo, aquí 1H, aquí 1H y aquí un etil, empezaríamos por un grupo OH y tenemos que intentar que tengan el menor localizador posible esos OHs, ¿vale? Entonces no empezaríamos por este 1, 2, sino por este en sentido horario. De esta forma conseguimos que estén en el 1 y en el 3, ¿vale? Y luego el etil en el 4. Si hubiéramos empezado, por ejemplo, en este 1, 2, 3, pero ya el etil está más lejos, ¿vale? Y si empezamos en este 1, 2, ya el siguiente OH está demasiado lejos, ¿vale? Entonces esto sería 4 etil y luego 1, 3, benceno, diol, ¿vale? Cuando solo hay un OH podemos usar fenol, ¿vale? Pero ya si tenemos diferentes OHs, pues ya el nombre benceno con el di-tri, dependiendo de cuántos haya, y luego la terminación ol, ¿vale? Y eso sería un poco la idea de los alcoholes.